La primera vez que alguien vio a Valentín Campa llorar no fue por tristeza, fue por rabia. Tenía apenas unos años y, frente a una pared húmeda de su casa, apretó los puños como si pudiera estrangular al destino. Afuera, en la calle, los hombres hablaban de orden y progreso, pero dentro de su mundo pequeño, el progreso sabía a hambre y el orden sonaba a botas. Y lo más brutal del contraste era este. Mientras los discursos prometían un futuro luminoso, el niño aprendía que la luz no llega sola. Se arrebata. Nació el 14 de febrero de 1904, cuando México todavía llevaba en la piel cicatrices antiguas y estaba a punto de abrir otras nuevas. Ese detalle, la fecha, el país, el aire que se respiraba, es importante. Porque Campa no fue un personaje de salón, fue el producto de una época que trituraba a los débiles y obligaba a los obstinados a elegir bando. No creció rodeado de comodidades, sino de urgencias. En su memoria infantil, los adultos no hablaban de juegos. Hablaban de trabajo, de alcanzar para la comida, de la humillación de mis asientos, pedir fiado, de la dignidad herida que se escondía detrás de una sonrisa, y entonces llegó la primera imagen que lo marcó de por vida. Obreros saliendo de jornadas interminables, manos partidas, uñas negras, la mirada vacía. No era una escena romántica, era un desfile de cuerpos gastados. Valentín no entendía aún los conceptos, pero sí entendía el olor. Sudor rancio, polvo, grasa, y una resignación que se pegaba a la garganta. Fue ahí cuando empezó a gestarse la idea peligrosa, la idea que más tarde lo pondría en el centro de tormentas, que el mundo no era natural así, que alguien lo había construido para que unos mandaran y otros obedecieran. En la adolescencia, mientras otros soñaban con escapar, Campa empezó a observar, miraba cómo se negociaba el miedo, cómo un patrón podía despedir con un gesto, cómo la policía podía aparecer, no para proteger al que sufre, sino para proteger al que manda. Y cada escena era un ladrillo en una certeza. La injusticia no era un accidente, era un sistema. Aquella palabra, sistema, todavía no la pronunciaba, pero ya la sentía como una máquina invisible en funcionamiento. Años después, quienes lo conocieron de joven dirían que tenía una mirada difícil de sostener, no por altiva, sino por fija, como si siempre estuviera midiendo una salida, una estrategia, un movimiento, y esa mirada le costó caro temprano, porque en tiempos convulsos, pensar demasiado es una provocación, preguntar demasiado es un desafío, y él preguntaba. Cuando entró al mundo del trabajo y los talleres, cuando empezó a convivir con obreros organizados, descubrió algo que lo electrizó, más que cualquier discurso. La fuerza de la gente cuando deja de estar sola fue un golpe de realidad. Hasta entonces la miseria parecía individual, casi íntima, pero de pronto, en reuniones semiclandestinas, en discusiones que se daban en voz baja, Campa escuchó a hombres y mujeres describir la misma historia con diferentes nombres, salarios que no alcanzaban, jornadas eternas, accidentes normales, familias rotas por la necesidad. Era como si todos hubieran vivido la misma película, pero sin haberse sentado nunca en la misma sala. Ahí surgió la segunda imagen potente. Un cuarto con luz pobre, paredes desnudas, y sobre la mesa papeles mal doblados con consignas, planes, listas. No había épica cinematográfica, había urgencia. Si alguien golpeaba la puerta con fuerza, todos se callaban. Si un extraño aparecía, se cambiaba de tema. Aprendió pronto que la política real se hace con miedo respirándote en la nuca. Y aún así, se hace. El México de aquellos años era un tablero con piezas moviéndose rápido. La Revolución Mexicana había abierto puertas y también había dejado nuevas formas de poder. Para un joven como Campa, el país se parecía a una promesa que no terminaba de cumplirse. Se hablaba de justicia social, de derechos, de tierra, de dignidad. Pero en la fábrica y en la calle, esa justicia llegaba tarde, o no llegaba. Fue entonces cuando la militancia dejó de ser una idea y se convirtió en un camino sin retorno. Valentín Campa se acercó a las corrientes comunistas con una mezcla de necesidad y convicción. No era un capricho intelectual. Era la respuesta a lo que había visto con sus propios ojos. En esas filas encontró un lenguaje para nombrar lo que antes solo ardía como intuición. Capital, explotación, clase, organización, palabras que, en boca de otros, podían sonar abstractas, pero que en su vida cotidiana tenían rostro y heridas. Y aquí aparece, por primera vez, el elemento que marcaría su historia
como una lucha de cuchillo largo. La competencia, el rival que no solo quería vencerlo, sino borrarlo, porque Campa no ingresó a un escenario vacío. Entró a un campo saturado de liderazgos, de egos, de proyectos que competían por el alma del movimiento obrero. La política mexicana, incluso en sus rincones más populares, era una selva. Había sindicatos que buscaban autonomía y sindicatos que buscaban quedar bien con el poder. Había líderes que querían transformar el país y líderes que querían administrar la miseria. En ese territorio apareció el antagonista perfecto, un líder rival, más carismático en público, más hábil en el trato con funcionarios, más dispuesto a pactar, que veía en Campa una amenaza, no porque Campa fuera el más elocuente, sino porque era insistente, porque no se vendía fácil, porque no se movía por aplausos, sino por estructura. Su rival entendió algo antes que muchos. A un hombre así no se le derrota con argumentos, se le derrota con tiempos, con desgaste, con trampas. Y en la vida de Campa, el tiempo empezó a volverse una cuerda al cuello. No era una metáfora, había plazos. Las huelgas tenían fechas. Las asambleas se ganaban o se perdían en una noche. Un error podía costar despidos masivos, una delación podía costar cárcel. Y Campa, todavía joven, se encontró en una carrera permanente contra el reloj. Organizar antes de que los despidieran, convencer antes de que el miedo ganara, crecer antes de que el rival se apoderara del sindicato. La dinámica era brutal. Una reunión terminaba y ya había que preparar la siguiente. Una victoria parcial no era descanso, era el inicio de la represalia. En la calle, los pasos se escuchaban más fuertes de lo normal. En los trayectos se miraba por encima del hombro. Había noches en que el sueño era ligero porque la mente seguía trabajando, como una máquina que no puede apagarse, y cuando por fin empezó a destacar, cuando su nombre empezó a circular con respeto en círculos obreros, llegó el primer golpe serio. El rival movió sus piezas, rumores, acusaciones, insinuaciones de traición, de radicalismo irresponsable, de ser un peligro para la estabilidad. En México, esa palabra, estabilidad, era un arma. Se usaba para justificar todo, y Campa lo supo de inmediato. Si lo aislaban, si lo presentaban como un fanático, lo podían aplastar sin tocarlo. Pero Campa no retrocedió. Hizo lo contrario. Intensificó su trabajo, aprendió a hablar no solo con los convencidos, sino con los dudosos, a leer el ambiente de una asamblea, como un boxeador lee el cuerpo del rival, a detectar quién estaba listo para apoyar y quién iba a venderse al mejor postor. Era política en su forma más cruda, una mezcla de ideales y supervivencia. Lo más inquietante es que incluso cuando parecía avanzar, algo en su historia siempre tenía un filo oculto, porque la militancia comunista, en aquel México, era una puerta que podía llevar a la organización, o al encierro, y Campa empezó a vivir con una sombra fija. La idea de que en cualquier momento lo podían sacar del tablero, bastaba un informe, un operativo, una redada, el rival lo sabía. Y jugaba a eso, a empujarlo hacia el borde, a hacer que pareciera demasiado para que otros se alejaran. Valentín, sin embargo, se aferraba a una lógica que aprendió en la calle. Si te quieren solo, tu tarea es multiplicarte. Si te quieren silencioso, tu tarea es volverte imprescindible. Si te quieren asustado, tu tarea es organizar el miedo. Así, entre talleres, reuniones clandestinas, discusiones interminables y la tensión de una época que hervía, Campa dio el paso que cambiaría su vida. Dejó de ser solo un activista y empezó a convertirse en un cuadro político, alguien con disciplina y estrategia, alguien que podía conectar la vida cotidiana del obrero con un proyecto más grande. Ese fue su verdadero nacimiento público, pero en el mismo momento en que empezó a consolidarse, el reloj volvió a sonar con fuerza. No era un reloj de pared, era el reloj del Estado, el reloj de los rivales internos, el reloj de las traiciones que se cocinan lento, y el joven Valentín Campa, sin saber aún cuánto iba a costarle, empezó a correr hacia un futuro donde cada paso se paga, y donde el enemigo no siempre lleva uniforme. En el momento en que Valentín Campa dejó de ser el joven inquieto y empezó a ser visto como un cuadro político serio, algo cambió, de golpe. Ya no bastaba con tener razón, ahora tenía que demostrar que podía ganar. Ganar tiempo, ganar voluntades, ganar espacios, y la prueba llegó más rápido de lo que él mismo esperaba. Una mañana gris, en un taller ferroviario cargado de humo y chirridos metálicos,
Le pusieron sobre la mesa una lista con nombres tachados, despidos masivos, justificados con una sola frase brutal, ajuste necesario. Le dieron 48 horas para responder, 48 horas para decidir si los obreros se tragaban la humillación o paraban los trenes de un país entero. Era la clase de decisión que convierte a un militante en dirigente o en recuerdo. Para entender por qué ese momento fue un punto de no retorno, hay que mirar el escenario donde Campa decidió jugarse la vida. Los ferrocarriles. En aquellos años, los trenes eran algo más que un medio de transporte. Eran las venas de México. Por esas vías viajaban el maíz, el carbón, el acero, las cartas, los rumores, las noticias de triunfos y de derrotas. También viajaba la disciplina brutal de los horarios que nunca perdonan el cansancio. Los ferrocarrileros vivían al ritmo de silbatos que sonaban de madrugada, de turnos partidos, de reglamentos que parecían escritos por alguien que nunca había sentido el frío de la madrugada en una estación perdida. Campa, que conocía otras fábricas, descubrió en los patios de maniobras un universo aparte. Hombres que envejecían rápido, con la piel marcada por el sol y el ruido, pero con una conciencia que empezaba a despertar. Fue ahí donde encontró a su rival convertido en figura, aquel dirigente que en las reuniones comunistas había sido solo otro cuadro ambicioso. En el mundo sindical ya era un nombre que corría de boca en boca. Sabía estrechar manos, sonreír a los funcionarios, prometer sin comprometerse demasiado, sabía llegar puntual a las oficinas del gobierno y salir de ahí con acuerdos, envueltos en palabras suaves. Estabilidad, responsabilidad, madurez. Mientras Campa se embarraba los zapatos de grasa de riel y tierra, su competidor usaba zapatos lustrados y corbata. Los dos hablaban de defender a los trabajadores. Pero cada uno entendía el poder de manera distinta. Para el rival, el poder era permanecer cerca del Estado. Para Campa, el poder era algo más peligroso. Hacer que los obreros se dieran cuenta de que podían dejar de obedecer. Las 48 horas se convirtieron en un reloj enorme que retumbaba en la cabeza de todos. Había que decidir si se convocaba a huelga. El rival insistía en dialogar, esperar, no precipitarse. Campa, en cambio, iba de taller en taller, de dormitorio en dormitorio, hablando con los hombres que sabían que, si hoy despedían a 10, mañana serían 50. En una mesa de madera, con un foco desnudo colgando del techo, se jugó la primera gran batalla. La asamblea era ruidosa, desordenada, llena de miedo. Si alguien hubiera hecho una foto, habría captado un contraste brutal. El rival, seguro, hablando de prudencia. Campa, con la voz algo ronca, apostando por un riesgo capaz de cambiarlo todo. No era un discurso perfecto, pero era una invitación a dejar de agachar la cabeza. La votación fue un puñetazo en el estómago. No ganó la huelga abrumadoramente. Se impuso por un margen mínimo, casi cruel, como si el destino quisiera dejar claro que nada iba a ser fácil, pero se impuso. Cuando la decisión quedó tomada, el rival sonrió por cortesía, dio la mano, dijo las palabras correctas. Por dentro lo odiaba, porque entendió que, en menos de 2 días, Campa había hecho lo que muchos líderes pasan años intentando: convencer a hombres cansados de que podían arriesgarlo todo. A partir de ese momento, la competencia dejó de ser un juego de posiciones. Se convirtió en una guerra de fondo. ¿Quién moldearía el alma del movimiento ferrocarrilero? ¿El que negociaba en los pasillos del poder o el que hablaba en las noches a la luz de una lámpara temblorosa? La huelga no fue una postal romántica, fue un choque frontal con el Estado, trenes detenidos, vías vacías, estaciones convertidas en escenarios silenciosos donde el eco de pasos militares se mezclaba con el rumor de voces inquietas. El gobierno dio un ultimátum: o regresaban al trabajo o habría consecuencias ejemplares. Se habló de tropas, de arrestos, de listas negras. Campa sabía que el reloj seguía corriendo, pero ahora el plazo lo imponía el gobierno. Tenía horas para evitar que el miedo rompiera la unidad. Caminaba entre grupos de obreros con el rostro tenso, escuchando sus dudas, sus historias, sus amenazas veladas de abandonar si todo se ponía feo. Mientras tanto, su rival, siempre correcto, se presentaba en oficinas oficiales buscando una salida que lo mantuviera a salvo a él y a su círculo, aunque fuera a costa de entregar la dignidad de la base. El resultado fue una victoria amarga. No se ganó todo lo exigido, pero se arrancaron concesiones que parecían imposibles pocos días antes. Reducción de despidos, promesas de revisar salarios, garantías mínimas.
El precio fue alto. Hubo despidos selectivos, vigilancia reforzada, fichas en manos de la policía, y hubo algo más difícil de medir. El gobierno tomó nota de un nombre que, hasta entonces, solo circulaba en boletines sindicales. Valentín Campa pasó a estar en la lista de los agitadores peligrosos. Su rival aprovechó la ocasión para presentarse como el interlocutor responsable, el hombre que entendía tanto a los trabajadores como al gobierno. Los dos ganaron algo, pero también empezaron a pagar un precio distinto. Campa logró que su liderazgo creciera en el corazón de los ferrocarrileros. El rival, en cambio, empezó a recibir llamadas, invitaciones, cargos, mientras el país transitaba hacia el cardenismo y se hablaba de expropiaciones, de reformas, de un nuevo pacto social. Campa se movía en un terreno más turbio. El Partido Comunista, al que pertenecía, entraba y salía de la legalidad como quien entra y sale de una casa vigilada. Había momentos de apertura, seguidos de campañas de persecución. Las reuniones se llenaban de discusiones interminables sobre tácticas, sobre alianzas, sobre la URSS, sobre la línea correcta, y ahí, en medio de ese mar de teorías y consignas, Campa mantenía una obsesión sencilla. ¿Cómo traducir todo eso a mejoras concretas para los obreros que veía todos los días en los patios ferroviarios? Esa insistencia lo hizo imprescindible para muchos y sospechoso para otros, porque en los partidos, igual que en los sindicatos, el que tiene base real asusta a los que solo tienen cargos. El conflicto con su rival se trasladó a todos los espacios, en el sindicato, en reuniones clandestinas, en asambleas masivas donde el humo de cigarro hacía casi invisible el techo. A veces ni siquiera se mencionaban por nombre, pero todos sabían de quién hablaban cuando se criticaba a los que pactan por arriba, o a los que juegan con fuego poniendo en riesgo conquistas, y en esa pelea el tiempo volvió a aparecer como arma. El rival siempre proponía diferir decisiones claves, esperar al Congreso siguiente, posponer la elección de un comité, aplazar una movilización hasta que haya mejores condiciones. Campa, por el contrario, sabía que las oportunidades se oxidan rápido, que si no se aprovechaba un momento de ánimo alto, el miedo volvía a llenar el hueco. Cada aplazamiento era para él una pequeña derrota. No tardó en llegar el primer gran giro inesperado. El golpe no vino solo del Estado ni de los charros sindicales. Vino de dentro del propio Partido Comunista, en un contexto internacional marcado por purgas, expulsiones y acusaciones de desviación ideológica. Campa fue señalado por indisciplina, por excesiva autonomía sindical. Era casi una ironía cruel. Mientras el gobierno lo veía como un agitador peligroso, algunos dirigentes de su propio partido lo trataban como un militante díscolo que no entendía la línea. Hubo reuniones duras, documentos fríos, votaciones amañadas. En una sala con paredes desnudas, escuchó cómo se discutía su nombre como si fuera un problema que hubiera que resolver, no una persona que llevaba años arriesgando su libertad. Lo suspendieron, lo marginaron, lo empujaron hacia la periferia. Su rival aprovechó el vacío para presentar su propia corriente como la única responsable. Podría haber sido el final, podría haberse ido a su casa, haber aceptado un trabajo menor, haberse resignado a vivir de recuerdos, pero la realidad en los talleres seguía siendo la misma. Jornadas largas, salarios insuficientes, accidentes normales, y ahí, en la práctica cotidiana, muchos seguían buscándolo. ¿Qué dice Valentín?, preguntaban en las esquinas. El partido podía expulsarlo de sus reuniones, pero no podía borrarlo de la memoria de los obreros. Esa dualidad fue uno de los momentos más extraños de su vida. Oficialmente apartado, extraoficialmente cada vez más influyente, su rival, por el contrario, acumulaba títulos, cargos, fotografías con funcionarios. Parecía ir ganando el juego de las apariencias. Sin embargo, las apariencias no detienen trenes, no organizan paros, no llenan asambleas a medianoche. El Estado, que ya para entonces había perfeccionado el arte de domesticar sindicatos, dio un paso decisivo, impuso dirigentes dóciles, reorganizó estructuras, convirtió centrales obreras en brazos políticos. Nació una generación de líderes que entendían el poder no como herramienta de los trabajadores, sino como franquicia personal. Los llamaban charros. El rival de Campa encajó perfectamente en ese molde. Supo presentarse como el hombre capaz de garantizar que los ferrocarriles seguirían funcionando sin sobresaltos. A cambio, recibió protección, recursos, espacios. Campa, por su parte, tuvo que refugiarse en la clandestinidad.
en comités democráticos que funcionaban como un sindicato dentro del sindicato, una red secreta dentro de la estructura oficial. Era como tener dos realidades superpuestas, la fachada disciplinada y el subsuelo inquieto, y ahí, otra vez, apareció el límite del tiempo como un cuchillo. El gobierno lanzó un plan de modernización de los ferrocarriles que, en el lenguaje elegante de los informes, significaba recortes, reestructuraciones, despidos. Se fijaron fechas concretas. Tal día entrarían en vigor nuevos reglamentos, tal día se cerrarían ciertos talleres, tal día se revisarían rendimientos. Cada fecha era un ultimátum velado. Campa entendió que si no lograban frenar o al menos alterar ese calendario, miles de familias iban a caer en el abismo. Su rival, como siempre, habló de diálogo, de acompañar el proceso, de evitar confrontaciones innecesarias. En reuniones nocturnas, con mapas de vías extendidos sobre mesas improvisadas, Campa y sus compañeros trazaban otro tipo de cronograma, el de paros escalonados, el de acciones coordinadas, el de sabotajes mínimos pero simbólicos que recordaran al país quién hacía realmente que los trenes se movieran. Pero la traición también tiene su propio reloj. En vísperas de una asamblea clave que podía cambiar la correlación de fuerzas en el sindicato, alguien filtró información. La policía apareció antes de que se tomaran las decisiones, antes de que se levantaran las manos, antes de que las consignas salieran en voz alta. Entraron golpeando, arrastrando, rompiendo papeles, tirando sillas. Campa logró escapar por una puerta lateral gracias a un aviso a último minuto. Pero muchos de sus compañeros no corrieron la misma suerte. El rival volvió a ofrecerse como mediador, como hombre razonable que podía calmar los ánimos. La jugada era clara. Mientras Campa se escondía, él ocuparía el escenario. Mientras uno veía el mundo desde una casa segura, el otro tenía que cambiar de cama constantemente para no ser detenido. Dos vidas, dos ritmos, dos apuestas por el futuro del mismo movimiento. Cuando finalmente la cárcel alcanzó a Campa, no fue una sorpresa, fue casi la conclusión lógica de una historia que llevaba años escrita en tinta roja. Lo llevaron a un penal que olía a humedad, a ropa vieja, a desesperación contenida. Para muchos, entrar a prisión es el final de toda aspiración política seria. Para él fue otro frente de batalla. Desde la celda, con papel escaso y lápices romos, escribió cartas, manifiestos, análisis. Organizó discusiones con otros presos, algunos políticos, otros comunes, que entendían el encierro desde lugares distintos. El tiempo en prisión tenía otra textura. Las horas se volvían interminables. Los días parecían repetirse, y sin embargo, afuera todo se movía rápido. Su rival consolidaba su lugar en el sindicato, firmaba acuerdos, asistía a actos públicos. Cada fotografía que llegaba al penal era un recordatorio cruel de la carrera que se estaba corriendo a dos velocidades. Lo más desgarrador era saber que el movimiento no podía esperar indefinidamente. Si él no salía antes de que ciertos planes se pusieran en marcha, si no estaba presente cuando se decidieran nuevas huelgas, nuevas acciones, corría el riesgo de que toda esa red de resistencia que habían construido se deshilachara. Cada rumor de posible amnistía, cada cambio de gobierno, cada visita de un abogado traía consigo una pregunta. ¿Será ahora? El tiempo, que desde niño había sentido como una fuerza externa que lo apretaba, se convirtió en una tortura íntima. ¿Cuánto tardaría en oxidarse su nombre en la conciencia de los obreros? ¿Cuánto tardaría su rival en borrar cualquier rastro de su influencia? Cuando por fin cruzó de nuevo la puerta del penal hacia la calle, no era el mismo hombre que había entrado. Había perdido años, salud, tranquilidad, había ganado algo que no se ve en las fotos. Una determinación que ya no conocía la palabra renuncia. Muchos habrían elegido entonces refugiarse en la vida privada, aceptar un lugar secundario. Él hizo lo contrario. Con el cuerpo marcado por el encierro, volvió a los talleres, a las asambleas, a las reuniones clandestinas. Volvió a enfrentarse a un rival que ahora tenía más poder que nunca, que era casi sinónimo de sindicalismo oficial. Volvió a lidiar con plazos, con amenazas, con oportunidades que se abrían y se cerraban en cuestión de días. Lo que aún no sabía era que la prueba más brutal de esa carrera contra el reloj estaba por llegar, y que su nombre, lejos de apagarse, iba a colocarse otra vez en el centro de un país que creía tenerlo todo bajo control. Había una ironía feroz. El hombre que acababa de salir de la cárcel, flaco, con la ropa colgándole del cuerpo,
estaba a punto de convertirse, en tiempo récord, en la amenaza pública número 1 para un gobierno que presumía estabilidad. ¿Cómo podía un expreso, sin cargo oficial, sin oficina, sin coche, poner nerviosos a ministros, generales y empresarios? La respuesta estaba repartida en miles de kilómetros de vías de acero y en la memoria terca de los ferrocarrileros que todavía pronunciaban su nombre en voz baja, como si fuera una contraseña, y sobre todo en un dato demoledor. El mismo Estado que lo había encerrado sabía que, si Campa lograba reorganizarse antes de que terminara el año, podía paralizar de nuevo el país. Tenía meses, apenas meses, para reconstruir una fuerza capaz de desafiar a un poder que ahora se mostraba más refinado y más cruel. La primera vez que volvió a caminar por un patio ferroviario después del encierro, sintió una mezcla brutal de nostalgia y rabia, los mismos olores: aceite quemado, sudor, carbón, las mismas manos agrietadas, los mismos rostros con ojeras largas como turnos nocturnos, pero había algo distinto. Un silencio pesado, una disciplina de miedo. Los charros sindicales habían aprovechado sus años de prisión para cerrar filas, firmaron convenios, se repartieron prebendas, llenaron oficinas con retratos oficiales. Su rival, el mismo que un día había perdido una asamblea por un puñado de votos, ahora parecía intocable. Lo llamaban líder histórico, en discursos ampulosos. Le daban medallas, lo sentaban al lado de secretarios de Estado. Cada fotografía de él sonriendo al lado de un funcionario era un mensaje dirigido a Campa. Aquí mandamos nosotros, tú llegaste tarde. Pero Campa sabía que la foto oficial nunca cuenta toda la historia. Detrás de cada acto solemne había talleres donde los reglamentos se volvían cadenas, estaciones donde un error mínimo se pagaba con sanciones, familias que seguían haciendo cuentas imposibles con su salario. Entendió que su tarea no era competir en ceremonias, sino recuperar algo mucho más frágil y poderoso: la confianza. Por eso, en lugar de aparecer en grandes mítines, empezó de nuevo desde abajo, casi como si volviera a ser aquel joven que recorría fábricas en sus primeros años de militancia, visitaba casas humildes, se sentaba en cocinas ahumadas, escuchaba a mujeres que llevaban años esperando que sus esposos volvieran enteros de un turno, les hablaba de cosas concretas: horarios, seguridad, pensiones, no de palabras grandilocuentes. El reloj, sin embargo, no se detenía. Mientras él reconstruía la red con paciencia, el gobierno preparaba algo mucho más grande: un reordenamiento total de los ferrocarriles, envuelto en un lenguaje impecable de modernización. Informes llenos de gráficas y términos técnicos hablaban de eficiencia, de austeridad, de racionalización de recursos. Traducido al idioma de los patios, significaba una carnicería: despidos masivos, cierres de talleres, recortes de prestaciones, traslado forzoso de trabajadores a lugares donde nadie quería ir. Se fijó una fecha en un documento frío y burocrático. El plan entraría en vigor al inicio del próximo año fiscal. Era como si alguien hubiera escrito, con tinta limpia, el día exacto en que miles de vidas iban a ser puestas contra la pared. Campa vio ese calendario y sintió el mismo nudo en el estómago que cuando le entregaron aquella primera lista de despidos, años atrás. Otra vez un plazo. Otra vez la necesidad de tomar decisiones antes de que el Estado moviera su maquinaria, solo que ahora el enemigo era más sofisticado y su rival dentro del sindicato estaba mejor armado. La jugada del charro fue aparentemente impecable. Se presentó como el garante de una transición ordenada. Habló de negociar detalles, de acompañar el proceso para que el impacto sea menor. Prometió gestionar excepciones, cuidar casos especiales. Era el lenguaje de quien vende la casa ajena con sonrisa de vendedor amable. Muchos, agotados, tentados por la idea de que quizá esta vez la cosa no sería tan grave, empezaron a inclinar la cabeza. Ahí fue cuando Campa decidió que no podía limitarse a decir no desde la orilla. Si quería evitar que el plan se aplicara como estaba escrito, tenía que organizar algo que superara la lógica del simple paro ocasional. Tenía que convertir la indignación dispersa en una estructura real, con cabeza, brazos y piernas. Nacieron así, casi en secreto, en reuniones nocturnas donde se apagaban las luces al menor ruido. Los comités de defensa de los ferrocarrileros no llevaban membrete oficial ni sello, pero tenían lo que el sindicato charro había perdido hacía años: credibilidad. Eran células que combinaban lo más difícil: disciplina y creatividad.
Unos se encargaban de difundir boletines mimeografiados, otros organizaban colectas para sostener a las familias en caso de paro, otros cuidaban la seguridad, vigilando quién entraba y salía de las reuniones. El rival, al principio, subestimó aquel hormigueo silencioso, se burlaba en privado. Son 4 radicales que sueñan con la revolución, decía en mesas donde el brandy corría y la risa sonaba fuerte, pero el eco de los comités empezó a llegar a lugares que él ya no controlaba. A maquinistas cansados de firmar reglamentos sin leerlos, a ayudantes que sabían que nunca ascenderían a menos que se volvieran incondicionales, a viejos trabajadores que recordaban la primera huelga en la que habían escuchado el nombre de Valentín Campa. El rumor creció como crece el murmullo antes de una tormenta, y un día el charro recibió la señal que más temía. Una asamblea en un taller importante se le salió de las manos. Cuando quiso hablar de prudencia, lo abuchearon. Cuando mencionó sus reuniones con el gobierno, alguien gritó desde el fondo: «Aquí mandamos nosotros, no los ministros». El apellido Campa no se mencionó, pero flotaba en el aire. El gobierno se dio cuenta de que algo no encajaba con su calendario de modernización. Los informes confidenciales hablaban de inquietud creciente, de focos de rebeldía. Se repasaron nombres. El de Campa reapareció en los dosiers de la policía política con una anotación inquietante. Aún conserva influencia significativa en el gremio ferroviario, no se descarta capacidad de convocatoria nacional. Los altos funcionarios entendieron que el plan solo funcionaría si lo aplicaban antes de que la red clandestina se terminara de consolidar. Adelantaron fechas. Lo que debía implementarse en un año se intentó en meses. Sin querer, le hicieron un extraño favor a Campa. Al apretar el calendario, también apretaron el enojo de la base. El choque era inevitable. La pregunta ya no era si habría o no un estallido, sino cuándo y con qué fuerza. En esa cuenta atrás se jugó uno de los momentos más intensos de la vida de Campa. No dormía más de unas horas por noche. Sus días eran una combinación agotadora de viajes en camión, reuniones clandestinas, debates internos y vigilancia permanente para evitar una nueva detención. Tenía que convencer a hombres que, con toda razón, temían perderlo todo. Tenía que desenmascarar a su rival, que se presentaba como único interlocutor legítimo, sin caer en la trampa de personalizarlo todo en una pelea de egos. Y sobre todo tenía que esquivar una tentación peligrosa: esperar mejores condiciones. Sabía que, si no actuaban antes de cierta fecha, el plan de modernización se convertiría en hecho consumado, y contra los hechos consumados se lucha con mucha más dificultad. La chispa estalló en 1958, pero no como un estallido ciego, sino como el resultado de un trabajo paciente, cuando los trabajadores rechazaron el acuerdo que su rival había negociado a puerta cerrada y exigieron un aumento real, condiciones dignas y el fin de los despidos arbitrarios. El gobierno creyó que bastaría con regañar a los charros para que contuvieran a sus muchachos. El charro se presentó en los talleres con su sonrisa habitual, hablando de ajustes imposibles, de límites presupuestales. No hubo aplausos, hubo brazos cruzados, miradas duras, y luego algo que el poder no había previsto: la palabra huelga, dicha en voz alta, sin temblor. Esta vez no era un paro parcial, era la amenaza de detener todo, de convertir las vías en una red inmensa de acero mudo. Las fechas empezaron a marcarse con rojo en los calendarios de los ministerios. Había que evitar a toda costa que los ferrocarriles se detuvieran. Se convocaron mesas de diálogo, se repartieron promesas, se intentó dividir al movimiento ofreciendo pequeñas concesiones aquí y allá. En esos días, Campa se movía como un hombre que sabe que cada minuto cuenta. Tenía que estar en todas partes: en la mesa donde se discutían las demandas, en el taller donde un grupo dudaba, en la colonia donde las familias necesitaban saber que no iban a ser abandonadas. El rival, por su parte, jugó la carta que tantas veces le había funcionado: sembrar desconfianza. Campa quiere incendiarlo todo, susurraba. Cuando venga la represión, él tendrá donde esconderse. Ustedes no. Lo que nadie esperaba fue el giro inesperado que cambió el tablero. Un grupo de jóvenes trabajadores, cansados de la eterna rivalidad entre los mismos nombres, propuso algo que sonó a locura y a esperanza al mismo tiempo. No queremos ni charros ni héroes solitarios, dijeron. Queremos comités democráticos elegidos directamente por los talleres. La idea prendió como fuego en pasto seco. De pronto, el conflicto ya no era solo entre Campa y su rival.
Era entre dos modelos de sindicalismo, uno vertical, manejado desde arriba, cómodo para el Estado, otro horizontal, incómodo, impredecible, lleno de voces nuevas. Campa entendió el alcance del momento. Si apoyaba esa propuesta, renunciaba a cualquier tentación de controlar el movimiento desde su persona. Lo hizo sin titubear. Se colocó detrás de la idea, no encima, y eso, paradójicamente, multiplicó su autoridad. El Estado reaccionó como reaccionan los poderes cuando sienten que el control se les escapa. Primero con promesas, luego con amenazas, finalmente con golpes. Cuando la huelga estalló, las imágenes fueron tan contundentes como la peor pesadilla de los gobernantes. Locomotoras detenidas, estaciones vacías, largas hileras de vagones inmóviles bajo el sol. En algunas ciudades, el silencio era tan denso que se escuchaba el zumbido de los postes eléctricos. México, un país acostumbrado al ruido constante de los trenes, se vio por primera vez reflejado en un espejo inquietante. ¿Qué pasa cuando quienes mueven todo deciden no mover nada? La respuesta fue rápida y brutal: soldados ocupando estaciones, federales a bordo de locomotoras, listas de líderes que debían ser detenidos de inmediato y sin contemplaciones. En documentos internos, el gobierno escribió una frase que sonaba a sentencia: neutralizar a Valentín Campa y a los cabecillas democráticos antes de 72 horas. El tiempo volvió a ser arma y amenaza. Campa lo supo por un informante dentro de la burocracia. Tenía 3 días para decidir: esconderse y salvarse, o permanecer visible y correr el riesgo de desaparecer tras los muros de otra prisión. Quizá definitiva. La escena que siguió parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Una noche, en un cuarto prestado donde el calor era casi insoportable, se reunió con un pequeño círculo de compañeros. Había sobre la mesa 2 cartas redactadas a mano. Una era un comunicado llamando a resistir, a no ceder ante la presión militar. La otra, un texto más moderado, que proponía levantar la huelga parcialmente para replegarse con dignidad y evitar una masacre. Las miradas iban de las cartas al rostro de Campa. Nadie se atrevía a presionarlo, pero todos sabían que su postura inclinaría la balanza. Afuera, las sirenas se escuchaban intermitentes. El reloj marcaba las 11 de la noche. En 10 horas, al amanecer, las tropas empezarían los desalojos. Campa respiró hondo. Pensó en los años de cárcel, en los compañeros que no habían salido, en las familias que podían caer en la miseria si la represión arrasaba sin piedad. Pensó también en algo que le había repetido un viejo militante en su juventud: a veces, renunciar a una huelga a tiempo salva la posibilidad de hacer otra más fuerte mañana. A veces, sostenerla hasta el final cambia la historia, aunque pierdas. Tomó la carta moderada, la miró unos segundos y la rompió en pedazos. No los trajimos hasta aquí para retroceder a mitad del puente, dijo. Si hoy doblamos las manos, el mensaje será claro. Con amenazas militares siempre nos pueden hacer retroceder. Si vamos a perder, que sea peleando. Y si ganamos algo, que el país entero sepa quién lo hizo posible. Era una apuesta casi suicida, pero era coherente con toda su vida. El amanecer llegó con botas sobre grava y culatas golpeando puertas. La represión fue implacable. Golpes, disparos al aire, detenciones masivas. Las escenas se repitieron en estaciones de distintos estados como un mismo guión. Trabajadores arrastrados por el suelo, esposas y madres que se aferraban a ellos, niños que no entendían por qué su padre se iba rodeado de soldados. Campa fue detenido de nuevo. No hubo juicio rápido ni trámite sencillo. Esta vez el castigo tenía un componente ejemplar. Lo acusaron de delitos que sonaban a novela negra: disolución social, ataques a las vías generales de comunicación, incitación a la rebelión. La condena era un mensaje cifrado para todo el movimiento obrero. Miren lo que pasa con los que no entienden los límites. El rival, mientras tanto, volvió a presentarse como el salvador de lo que quedaba. Negoció la liberación de algunos trabajadores a cambio de aceptar nuevos reglamentos. Firmó acuerdos donde prometía cooperar para evitar futuras alteraciones del servicio. Se consolidó como el rostro respetable de un sindicalismo domesticado. A primera vista, parecía que había ganado definitivamente. Tenía el sindicato, el reconocimiento oficial, la tranquilidad de saber que nadie lo iba a despertar a medianoche para arrastrarlo a una celda. Campa, en cambio, se enfrentaba a una condena larga, en un penal donde el tiempo parecía haberse detenido, pero incluso ahí, encerrado, el conflicto entre los dos siguió vivo.
mutado, convertido en algo más profundo, porque mientras el rival acumulaba cargos, Campa acumulaba algo que ningún decreto podía borrar, una autoridad moral cada vez más difícil de ignorar. En el interior de la cárcel, organizó círculos de lectura, debates políticos, incluso pequeños talleres improvisados donde explicaba a otros presos cómo funcionaba el mundo del trabajo, la historia de las luchas obreras, el papel del Estado. Muchos de los reclusos que escuchaban no eran militantes ni sindicalistas, eran campesinos encarcelados por disputas de tierra, jóvenes, acusados de delitos menores, personas que simplemente estorbaban. Para ellos las palabras de Campa no eran teoría, eran una forma de entender por qué la vida los había arrojado a ese lugar. Afuera, algo empezó a cambiar lentamente. La huelga derrotada dejó una huella profunda en la sociedad. Aunque la prensa oficial la describió como un acto irresponsable, hubo sectores que vieron en ella algo distinto. Un intento desesperado de dignidad. Intelectuales, estudiantes, artistas, comenzaron a preguntar qué pasaba dentro de las cárceles. ¿Quiénes eran esos disolutores sociales que el gobierno quería borrar del mapa? El nombre de Valentín Campa volvió a circular. Ahora no solo entre ferrocarrileros, sino en círculos donde nunca antes se había mencionado. La lucha por su libertad se convirtió, poco a poco, en un símbolo de algo más grande. La batalla por las libertades democráticas en todo el país. Y en esa nueva fase, su rival cometió un error que no se veía en los informes ni en las fotografías. Confundió silencio con victoria. Creyó que, porque los trenes volvían a moverse y las estaciones recuperaban su ruido habitual, el problema estaba resuelto. No vio, o no quiso ver, que las semillas plantadas años atrás, las de los comités democráticos, ahora germinaban en otros terrenos. Universidades, sindicatos de maestros, movimientos campesinos. No entendió que, mientras él se aferraba a su silla, el país estaba cambiando de piel. Cuando, después de una década, el gobierno decidió liberar a varios presos políticos para aliviar la presión internacional y calmar el descontento interno, Campa cruzó otra vez la puerta de la cárcel hacia la calle, más viejo, más cansado, pero insertado en un México distinto al que había dejado al entrar. Lo esperaban jóvenes que no habían nacido cuando él organizaba sus primeras huelgas, estudiantes que habían marchado en 1968, maestras que habían desafiado a sus propios charros, lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. No era solo el líder ferrocarrilero, era un archivo vivo de luchas, fracasos, victorias parciales. Podría haberse limitado a dar conferencias y escribir memorias, pero fiel a su carácter, prefirió meterse de nuevo en el pantano de la política real. Comprendió que la batalla ya no era solo por un contrato colectivo o por un sindicato, era por abrir brechas en un sistema político que llevaba décadas cerrando filas. Entonces surgió una idea que sonaba descabellada y por eso mismo fascinante. Si el partido oficial presumía cada 6 años una elección, sin sorpresa, ¿por qué no convertir la propia existencia de una candidatura comunista en un acto de desafío? No se trataba de creer ingenuamente que iba a ganar la presidencia. Se trataba de usar esa tribuna para decir lo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta en los medios masivos. La propuesta fue clara y vertiginosa. Poner el nombre de Valentín Campa en la boleta presidencial. El tiempo, otra vez, jugó en su contra. Había pocos meses para recolectar firmas, organizar comités, elaborar un programa, recorrer un país que apenas conocía el rostro del hombre al que se le pedía el voto, mientras su viejo rival empezaba a envejecer en su sillón sindical, rodeado de reconocimientos oficiales. Campa se preparaba, con el mismo cuerpo marcado por cárceles y huelgas, para correr su carrera más extraña. Una campaña presidencial que, más que buscar llegar a Los Pinos, intentaba abrir una grieta en el muro del sistema. El reloj ya estaba en marcha, y cada día que pasaba sin avanzar en la organización era un día regalado a quienes querían que todo siguiera igual. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que, al aceptar ese desafío, estaba escribiendo el capítulo que terminaría de definir su lugar en la historia, no solo como líder de los ferrocarrileros, sino como uno de los pocos que se atrevieron a decirle al poder, en su propio terreno, que el país no era propiedad de nadie. La imagen era casi absurda. Un hombre que acababa de salir de una década de prisión, con el cuerpo endurecido por los años y la piel curtida por el encierro, iba a hacer algo que en México sonaba a blasfemia política.
Iba a meterse a la cancha del régimen, a jugar el partido legal, con reglas diseñadas para que siempre ganara él mismo, y sin embargo, lo verdaderamente escandaloso no era que Valentín Campa aceptara ser candidato. Lo escandaloso era que el sistema, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que mirar de frente a un adversario que no podían comprar, podían encarcelarlo, podían borrarlo de la radio, podían llamarlo agitador y enemigo de la paz, pero no podían ofrecerle el trato que ofrecían a casi todos. Comodidad a cambio de silencio. Lo que detonó esa candidatura no fue un impulso romántico, sino una cuenta regresiva. Había una fecha límite, un cierre de registro que no perdonaba, y un país que parecía moverse a dos velocidades. La oficial, que hablaba de estabilidad y progreso, y la real, donde todavía olía a pólvora del 68, donde las cárceles seguían llenas de presos políticos, donde el miedo se había vuelto un hábito. Campa no tenía el lujo de construir una maquinaria lenta. Tenía semanas para levantar comités, imprimir propaganda, recorrer estados, conseguir apoyos, y hacerlo con un partido que llevaba años perseguido, infiltrado, golpeado. Era una carrera contra el tiempo, y contra un rival que no era un hombre, sino una estructura. El partido hegemónico y su red de gobernadores, sindicatos charros, policías, periódicos dóciles. Aún así, el viejo antagonista, el charro ferrocarrilero que se había vendido como interlocutor legítimo durante la represión, seguía ahí, como sombra personal. Ya no necesitaba ganarle en una asamblea. Le bastaba con impedir que su nombre volviera a convertirse en contagio. Campa arrancó la campaña sin la ilusión de la victoria numérica, pero con una ambición más peligrosa para el régimen. Quería ganar el derecho a existir en público. Su estrategia era simple y explosiva: decir lo que se ocultaba, hablar de presos, nombrar a los asesinados, describir, sin metáforas, la maquinaria de control. En una plaza podía empezar con una frase que mordía: nos dicen que vivimos en democracia, pero cuando el obrero vota con sus manos, le meten el ejército. Ese contraste, la democracia en el papel, la violencia en la calle, era dinamita para una sociedad educada a repetir consignas. El sistema respondió con su manual favorito: invisibilizar primero. Donde Campa llegaba, no había cobertura. Los diarios grandes publicaban páginas enteras sobre el candidato oficial, sobre inauguraciones y sonrisas, y a Campa lo reducían a una nota mínima o a una burla. Luego vino el segundo paso: asfixiar. Salones que de pronto no estaban disponibles, permisos que no llegaron a tiempo, camiones que se descompusieron misteriosamente, imprentas que recibían visitas de inspectores, y como siempre, el tercer paso: dividir. De nuevo apareció el rival sindical, ya envejecido pero aún útil, ofreciendo puentes, sugiriendo que Campa era una reliquia peligrosa, que el país necesita paz, no resentimientos. Era el mismo guión de años atrás, solo que ahora se interpretaba en un teatro más grande, pero ocurrió un giro que pocos esperaban. En vez de quedarse encerrada en el mundo obrero, la campaña empezó a conectarse con una generación que no lo conocía por los ferrocarriles, sino por la palabra preso político, jóvenes que habían visto cómo el Estado podía aplastar con balas una manifestación estudiantil, lo escuchaban como se escucha a alguien que sobrevivió al mismo monstruo, y Campa no se presentó como mártir perfecto, hablaba con crudeza. Nos derrotaron, nos encarcelaron, nos infiltraron, pero aquí estamos. Eso es lo que más les duele. Ese «aquí estamos» tenía una fuerza física, casi cinematográfica. Como si en cada mitin se abriera una grieta por donde salía el aire, que el régimen llevaba décadas encerrando. La noche de la elección fue otra clase de prisión, no la de barrotes, sino la de cifras imposibles. Hubo urnas que aparecieron llenas antes de abrirse, hubo actas que no cuadraban, hubo estados donde el partido oficial arrasó, con porcentajes que parecían escritos con regla. Campa denunció lo obvio con una mezcla de furia y serenidad. No esperaba que le regalaran el poder, pero sí que el país viera el mecanismo, y lo vio. En ciertos círculos, esa candidatura quedó como un cuchillo clavado. Demostró que se podía desafiar al régimen incluso en el terreno, donde el régimen decía ser invencible. Sin embargo, el costo fue alto. La represión no siempre cae como un golpe inmediato. A veces cae como desgaste, como persecución administrativa, como hostigamiento constante, como cansancio. Y Campa ya cargaba demasiados años encima.
El tiempo volvió a apretarlo de otra manera, no con una fecha electoral, sino con el propio cuerpo. Tenía décadas de lucha, encarcelamientos, hambre, noches sin dormir. Aún así, no se retiró a la comodidad del testimonio, se quedó en la política, empujando lo que parecía imposible. Que el Partido Comunista Mexicano dejara de ser un fantasma clandestino y se convirtiera en una fuerza legal, era una apuesta arriesgada, porque legalizarse significaba exponerse. Y porque dentro de la izquierda también había batalla. No bastaba con pelear contra el Estado, había que pelear contra la tentación de la pureza estéril, contra las divisiones interminables, contra el vicio de convertir cada matiz en una ruptura. Ahí apareció otro de esos giros silenciosos que hacen historia sin fuegos artificiales. Campa, el hombre asociado a la dureza del conflicto ferroviario, empezó a trabajar en terrenos donde la palabra clave era negociación. No negociación rendida, sino negociación estratégica. Empujar reformas políticas, abrir canales, disputar la legalidad sin entregar la dignidad. Para algunos eso sonaba a ablandamiento, para otros era madurez política. Entender que el país estaba cambiando y que la izquierda tenía que cambiar con él si quería sobrevivir. En esos años, su rival Charro se aferraba a la vieja fórmula. Control vertical, cercanía con el poder, disciplina por miedo. Campa, en cambio, veía cómo el miedo perdía eficacia cuando la gente empezaba a perderlo todo de todos modos. La reforma política de 1977, con su promesa de abrir espacios a la oposición, fue uno de esos momentos donde el sistema intenta salvarse adaptándose, y Campa, lejos de despreciarla como simple truco, la leyó como una grieta aprovechable, porque si algo había aprendido era esto. El régimen no cae de un golpe, se desgasta por fisuras. Su trabajo fue empujar para que esa grieta no se cerrara, y el resultado con el paso de los años fue concreto. El comunismo mexicano y sus herederos políticos dejaron de ser únicamente clandestinidad y persecución. Empezaron a ocupar un lugar legal, imperfecto, pero real. Sin embargo, la legalidad no trajo paz interna. Llegó el gran twist final. La izquierda que Campa había ayudado a sostener se transformó de tal modo que a veces parecía no reconocerse. El Partido Comunista Mexicano se disolvió en 1981 para dar paso al Partido Socialista Unificado de México. Más tarde vendrían nuevas fusiones, nuevas siglas, nuevos liderazgos. Para una parte de la militancia, aquello era progreso. Unidad, amplitud, posibilidad de competir. Para otra, era pérdida. Dilución ideológica, concesiones, acomodos. Campa quedó en el centro de esa tormenta como un símbolo incómodo, porque su vida entera era el recordatorio de que hay precios que no se pagan sin dejar cicatriz, y aún así, en vez de volverse un guardián amargado del pasado, siguió haciendo lo que siempre hizo: organizar, discutir, formar cuadros, hablar con obreros y estudiantes, incomodar a quienes se acomodaban demasiado rápido, en reuniones pequeñas, de esas donde la historia se cocina lejos de las cámaras, podía golpear la mesa con los nudillos y decir: no, luchamos para cambiar de patrón, luchamos para que nadie sea patrón de nadie. Esa frase, dicha por alguien que había visto el fondo del Estado, tenía un peso que no cabía en discursos de campaña. Mientras tanto, el viejo rival Charro se iba quedando sin relato, porque el sindicalismo vendido necesita una cosa para sobrevivir: que la base crea que no hay alternativa. Pero cuando el país empezó a abrirse, cuando surgieron nuevas oposiciones, cuando el monopolio del partido oficial empezó a agrietarse, el Charro dejó de ser necesario incluso para el poder. Ese fue su castigo más cruel. No caer por una rebelión, sino por obsolescencia. Campa, en cambio, envejecía sin volverse decorativo, no porque tuviera un cargo, sino porque seguía encarnando una pregunta que el país no podía responder del todo. ¿Cuánto vale la dignidad cuando el Estado te ofrece paz a cambio de obediencia? Los últimos años lo encontraron con el cuerpo ya frágil, pero con la mirada todavía afilada. No era un anciano de museo, era un sobreviviente activo. México, sin embargo, estaba cambiando de manera brutal. Crisis económicas, devaluaciones, el crecimiento de la desigualdad, nuevas formas de represión más limpias en apariencia. Campa observaba ese paisaje con una mezcla de tristeza y lucidez. A veces, lo más duro para un revolucionario no es la derrota, sino ver cómo el enemigo aprende a disfrazarse de modernidad. Cuando murió, el 25 de noviembre de 1999,
Muchos medios lo trataron como se trata a los personajes que incomodan, con una nota correcta, un resumen breve, una foto seria, como si se pudiera meter una vida así en un recuadro. Pero su legado no cabía ahí. No era solo el líder ferrocarrilero, ni solo el preso político, ni solo el candidato comunista, era el hilo que une varias épocas de México. La del obrero que aprende a organizarse, la del Estado que responde con cárcel, la del país que despierta después de 1968, la de la oposición que busca grietas legales, la de una izquierda que se transforma y discute su identidad, y si hay una última imagen para cerrar el viaje, no es la de un funeral solemne ni la de un monumento. Es una escena simple, casi doméstica, pero cargada de sentido. Un hombre mayor, de voz ya gastada, hablando con jóvenes que no vivieron sus huelgas ni sus cárceles y diciéndoles con la misma serenidad peligrosa de siempre: no se equivoquen, el poder no se convence, el poder se organiza en contra. En esa frase está la continuidad de su vida. No el mito, sino el método. Y quizá por eso, incluso después de muerto, su verdadera victoria no fue haber derrotado a su rival charro, aunque lo dejó moralmente desnudo, sino haber dejado una infección incurable en la imaginación del país. La idea de que un trabajador, armado solo con disciplina y memoria, puede mirar al Estado a los ojos y no bajar la cabeza.